Bien, ya tenemos a Richard Morales, él es politólogo, vamos a estar conversando con él luego de estas palabras del presidente de la República, Laurentino Cortizo, donde señala el congelamiento de el precio de los combustibles en 3.95. Richard, bienvenido, buenos días. ¿Y usted cómo ve esta decisión tomada por el mandatario de la República? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Es una decisión que no cumple con las expectativas del pueblo panameño, de las organizaciones que han estado protestando, que han estado exigiendo en las calles que se reduzca y congele el precio del combustible, de los alimentos y de los medicamentos. Es un precio que todavía es elevado y que todavía presiona y deteriora las condiciones de vida de gran parte de los panameños, de los trabajadores, de los pequeños productores. Y si el presidente incluso estaba en posición de hacer un ofrecimiento de este tipo, por llamarlo así, una propuesta de este tipo, debió haberla hecho anteriormente, no teniendo que esperar que se dieran múltiples días de protestas. Pero no solamente la propuesta es insuficiente porque no es una disminución significativa del costo del combustible, del precio del combustible, sino incluso que lo hace junto con una especie de chantaje. Y el chantaje es que para pagar ese subsidio el gobierno plantea que deben disminuir otros programas sociales, otras de las transferencias condicionadas que recibe el pueblo panameño, sea el subsidio al combustible, los 120 a los 65, el bono solidario. Es decir, que el gobierno está diciendo que el que tiene que pagar el precio de esta medida es el propio pueblo cuyas condiciones de vida están ahora deterioradas, en vez de los sectores del gran capital que se han beneficiado históricamente del Estado panameño, que se han enriquecido a punta de exoneraciones, de incentivos, de ganancias aseguradas a sus empresas. Así que de por sí la propuesta es inmoral por a quién le están pidiendo que pague el costo de esa propuesta. Y por otra parte, Richard, el mandatario no habla de esa austeridad, de rebajarle o quitarle algunos beneficios tanto a los ministros de Estado como también a los directores de diferentes instituciones, a los diputados, que la vez pasada me tocó ver llegar a la gobernadora de Panamá a un lugar que no sé si iba a retirar a algún familiar. Duró más de 25 minutos y ese carro estuvo prendido ahí quemando combustible como loco. O sea, porque no le sale de su dinero, no le toman importancia. No, aquí vemos también el cinismo de parte del gobierno, ¿no? Es muy claro que para empezar a pagar toda política de control de precios, en este caso del combustible, pero también alimentos o bienes de primera necesidad, medicamentos, tiene que haber un compromiso presupuestario por parte del gobierno. La forma de empezar a llegar a cumplir con ese compromiso sería eliminar todos los gastos superfluos, todo el despilfarro que hay en el Estado, y el lugar para empezar con eso es con los privilegios que tienen los altos funcionarios del Estado, los diputados, como bien menciona, los magistrados, directores de instituciones, ministros. Es decir, hay una serie de gastos y privilegios, muchos de estos incluso en el propio uso del combustible, como también indicas, en el uso de vehículos oficiales, que eliminarlos nos permitiría empezar a reunir los fondos necesarios para pagar ese programa social de subsidio del precio del combustible sin tener que aumentar la deuda del país. Ahora, el gobierno no va a hacer esto. ¿Y por qué no lo va a hacer? Lamentablemente, no lo va a hacer porque ni siquiera lo hizo en tiempos de pandemia. En tiempos de pandemia, con una contracción económica de casi del 20%, con el país y la economía paralizada, no eliminó esos privilegios que recibían los altos funcionarios. Así que es claro de que no le importa lo suficiente con el pueblo panameño. ¿Y por qué no le importa? Porque ven llegar al poder como una especie de recompensa, como una retribución a su tiempo y al dinero invertido, y ellos esperan recuperar en 5 años eso, no solamente en negocios, sino en todos estos privilegios que reciben. Y por eso vemos el descaro que no se da esa disminución de los gastos superfluos, de los privilegios, de la corrupción que hay en el Estado.
Y ese descaro también que usted está hablando, Richard, lo pudimos observar con la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, que viendo la situación que vive el país, celebró por todos los altos su cumpleaños, que si bien es cierto, Richard, cualquiera celebra su cumpleaños a la manera que se le dé la gana, pero esta señora lo hizo en un lugar, quien quién sabe cuánto les cobraron por estar allí a todo lo alto, por todo lo alto, y quién sabe cuánto se gastó también en esto, pero esto ha sido premiado tanto por los diputados como el propio presidente de la República, Laurentino Cortizo, pasándole esa ley que le permite su reelección. O sea, el amiguismo, el favoritismo todavía se ve presente. Y ahí debe quedar muy claro y debe exponerse cuál es la trama de corrupción que le da tal nivel de poder a la rectora de la UNACHI. Y definitivamente el hecho de que esté celebrando por lo alto en los momentos en el que hay protestas en la propia provincia de Chiriquí, donde los docentes en Chiriquí han sido, junto a varios productores pequeños, han sido quienes han liderado en parte las protestas que estamos viendo a nivel nacional. ¿Qué papel debería estar jugando la UNACHI en vez de su rectora celebrando en esos momentos donde la gente está luchando por su supervivencia, luchando por las condiciones de vida de todos los panameños? La universidad, la UNACHI, debería estar orientando a la población, debería estar planteando soluciones técnicas, debería estar ofreciendo espacios de diálogo. Es decir, la universidad debe cumplir un papel en momentos de crisis, en momentos de discusión pública. Pero al contrario, lo que terminamos viendo es una celebración que se convierte en una forma de restregarnos en la cara que ella y aquellos a su alrededor no están sufriendo los mismos problemas que el resto de los panameños. Sin lugar a dudas, eso se convierte en un garnatón y respeto a los panameños. En tiempos de crisis hay figuras que por el cargo que ostentan están llamados a mostrar un comportamiento ejemplar. Richard, ¿qué se puede hacer? Porque son decisiones difíciles que le está tocando al presidente Cortizo. Muchos se van a mantener en paro esta semana. ¿Cuál es el papel que están jugando los ministros de Estado, que lo vemos bastante silencioso? Sí, es lamentable que este gobierno no tiene siquiera un ministro, una alta autoridad que pueda manejarse de una forma prudente y razonable en una crisis como esta. Eh, que se comportan de manera más bien politiquera y traten de formular teorías de conspiración sobre quienes están detrás de las protestas, en vez de simplemente darse cuenta que este es un malestar real, auténtico, acumulado por las dificultades que tienen los panameños para sobrevivir en estos momentos. Porque no solo está el aumento de los precios de los alimentos, de los combustibles, de los medicamentos y otros bienes esenciales, está el desempleo, más de 400.000 panameños que no encuentran empleo, un 24% de desempleo entre los jóvenes, más de 700.000 panameños en la informalidad, en la precariedad, 350.000 que dependen del bono solidario. Es claro de que estamos en una situación económica crítica y que eso tiene que atenderse. ¿Qué le toca al gobierno? ¿Qué le toca al presidente? Le toca tener la valentía de enfrentarse a esos poderosos intereses económicos y políticos que utilizan al Estado como piñata, y que esos intereses estén dispuestos a aceptar en estos momentos críticos, una reducción de los beneficios que ellos deciden. Es decir, que sean esos poderosos intereses los que paguen el precio. Y tengámoslo claro, tanto en el costo de los alimentos como en el costo de los combustibles, como en el costo de medicamentos, hay oligopolios potentes que controlan las cadenas de comercialización, que tienen márgenes de ganancia elevados y que pueden especular con los productos dentro del país y con sus precios. Ahí es donde el presidente y el gobierno tiene que intervenir. Pero eso requiere valentía, porque esos mismos sectores son donantes de campaña, están acostumbrados a recibir toda clase de beneficios, de privilegios de parte del Estado. Si el gobierno no tiene la valentía de hacer eso, va a seguir haciendo lo que ha hecho hasta el momento, que es pidiéndole que todo el sacrificio recaiga sobre los hombros de los trabajadores del pueblo panameño, y eso simplemente va a llevar a que continúen las protestas, a que continúe el descontento, porque se ha llegado a un nivel donde ya no se puede, no simplemente que no se tolera,
en un sentido moral o de indignación, sino que simplemente no se aguanta en un sentido material, en un sentido real. Bien, Richard Morales, politólogo, gracias por estar con nosotros esta mañana, dando reacciones a las palabras del presidente de la República, Laurentino Cortizo.